Voy a hacer como un paseo un poquitito más intenso sobre la obra que hicimos en Francia, que es el Memorial a la Abolición de la Esclavitud, que algunos de ustedes conocen o han visto en imágenes. Así que ese es un poco el planteo de la charla. Entonces voy a ir primero como con una velocidad medio grande sobre las imágenes y luego, digamos, ahondar un poquitito más sobre los proyectos. Van a haber imágenes que se repiten. Bueno, para mí es importante pensar siempre este tipo de presentaciones como una idea de activar la memoria de aquellos que están viendo estas imágenes por primera vez. Cuando las cosas vuelven y se repiten, empiezan como a tener un discurso paralelo. Entonces, primero lo que quiero plantear, permítame poner la presentación, y de vuelta quiero agradecer de vuelta a la Universidad de San Martín, a Pablo y a Paola por organizar toda esta visita virtual. Espero en algún momento pronto poder visitarlos personalmente. Entonces, acá está esto. Por favor, necesito que me digan si ven la imagen. Perfecto, se ve perfecto, Julián. Adelante. ¿Sí? Ok. Me interesa, digamos, básicamente pensar la idea de memoria, como una acción. Entender la memoria no como un objeto, sino como un verbo. Pensar la idea de que el recordar es el estar presente, el hacerse presente. Y esto nos decía, digamos, Andreas Huysen en el libro Present Past, Pasados Presentes, que el acto de recordar es del presente, su referente es en pasado, por consiguiente ausente. Entonces estamos trabajando siempre con la idea de que la memoria es una acción. Y por otro lado también no podemos dejar de pensar en Borges, con Funes en Memoriosos nos decía, en una pequeña frase dentro de ese cuento maravilloso, nos decía: mi memoria, señor, es como un vaciadero de basuras. Creo que parte del tema de la memoria es cómo nos acercamos a ese tema. Obviamente podríamos pensarlo desde temas cognitivos, podríamos pensarlo como temas culturales y religiosos. Las tradiciones, digamos, tienen un trabajo muy importante en memoria. Podemos pensar la idea de lo interior con Agustín, o con San Agustín. Podemos pensar la idea del consciente, la identidad, la memoria colectiva. Podemos pensar la relación entre lugares de memoria, como nos hablaba Pierre Nora, que escribía hace un tiempo. Podemos pensar también la idea del hábito, la memoria como hábito, la idea de que cada vez que hablamos y decimos alguna palabra o escribimos, existe un hábito que es el poder entender que esto que tengo en la mano es una lapicera. O sea, existen ciertos temas que ya es como que damos por sentados, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos que pensar cada momento qué es lo que nos está pasando? Y también existe esta idea, digamos, de la memoria, digamos, la post-memoria. O sea, una memoria que tiene que ver con generaciones que no han pasado, si se quiere, los eventos. Pero a mí me interesa también acercarme, que es un poco lo que les planteo, desde la idea de arquitectura. O sea, cómo pensar estos pasados difíciles, cómo prestar testimonio y cómo hacernos presentes, tanto en lugares académicos, institucionales, como arquitectos y también como intelectuales públicos. Cómo nos acercamos a esta idea del hablar en público, del hablar con fuerza. Este es el tipo de trabajo que me interesa hacer. Estos son mapas que hacen mis alumnos cuando trabajamos sobre proyectos que tienen que ver con la esclavitud en Estados Unidos, donde pensamos también el problema del tráfico de esclavos en el presente. Es así que me interesa esta idea, digamos, del hablar sin temor. Es como una especie de la parresia ateniense, ¿no? Esta idea, digamos, de que uno declara en público. Y esta declaración en público muchas veces tiene que ver con quiénes son aquellos otros que tal vez no tienen voz o no pueden ser recordados, y que tenemos que recordar. Tenemos que recordar pensándonos como parte de una sociedad en la cual, digamos, de acuerdo al filósofo francés Emmanuel Levinas nos sugería que la idea de la sociedad es el milagro de salir de uno mismo, el milagro de salir de uno mismo. Y ahí este es un punto fundamental para toda obra arquitectónica que tiene que ver con el otro. Pienso en los memoriales como acompañantes psicopolíticos y éticos. Son lugares donde tenemos que pensar traumas y pasados y presentes y pensar ese pasado en tiempo presente. ¿Cómo nos acercamos a ese comprometido trabajo de memoria? ¿No? Que obviamente en Argentina y en tantos otros de nuestros países
se ha hecho y se sigue haciendo día a día. Ahora bien, el recordar, como hemos hablado antes, es una actividad vital. Ustedes están viendo algunas imágenes de obras y de proyectos. Es una actividad vital el recordar y tiene que ver con el pasado y define nuestro presente y nuestro futuro. Sabemos que la memoria es selectiva y está construida de una manera dialéctica entre el recuerdo y el olvido. La memoria es básicamente imperfecta, es impermanente, es texturada, es no estable. Y sabemos que pocas palabras en nuestra cultura, en nuestro presente, han sido o se ven tan presentes, si se quiere, en las culturas como la palabra memoria. Desde los 80, digamos, hemos visto, digamos, una especie de gran persecución de esta idea de la memoria, ¿no? Y es una marca, digamos, que transforma y ha transformado diversos campos de trabajo como la historiografía, los derechos humanos, la performance, la arquitectura, el espacio público, el arte. Ahora bien, cuando pensamos en los memoriales y en los monumentos, pensamos en estos lugares de memoria, ¿no? Estos lugares en los cuales los hechos han acontecido. Es así que nos encontramos con esta idea que un aspecto muy importante de esta cultura de la memoria es la lucha por derechos humanos, la lucha por la justicia y por los derechos humanos, que se da también en parte al recordar estos eventos traumáticos e historias. Lo vemos a través de naciones y estados que intentan, digamos, construir y tal vez perfeccionar democracias, si se quiere, a la vera de las exterminaciones en masa, de la esclavitud, de los apartheid, de la segregación, de las dictaduras militares, y eso lo vemos también en nuestros países. Ahora bien, nos encontramos también con esta idea de que existen narrativas, digamos, que tienen que ver con las comunidades afectadas. Todos estos sitios de memoria de los que estamos hablando tienen que ver con, si se quiere, con la legitimidad que tiene el acercarse a las memorias individuales, personales y colectivas. Y esto lo vemos en Buenos Aires, en Montevideo, lo vemos en Lima, lo vemos en Budapest y lo vemos en Nantes, en Francia, lo vemos en Auschwitz, vemos estos peregrinajes, si se quiere, estos sitios de memoria, y nos encontramos también con lugares que para nosotros, digamos, desde Sudamérica son bastante desconocidos, como Bielorrusia. Y en Bielorrusia, paro un segundito sobre esta imagen, tuve la oportunidad de hacer un proyecto que no se construyó, como gran parte de mis proyectos que no se construyen, un proyecto que tenía que ver con la historia del Holocausto en Bielorrusia, pero en la ciudad de Minsk hay un pequeño monte, o hay un monte, perdón, no un pequeño, un monte que es como un bosque, en un parque, que se llama Kurapati, y en 1992-94, cuando tuvieron un pequeño acercamiento a unas formas democráticas, de noche empezaron a aparecer cruces en este lugar. Cruces y más cruces y más cruces, sin nombres, cruces. Y era básicamente, lo que me contaron era que eran generaciones, 3 o 4 generaciones después, digamos, de gente que había sido, digamos, asesinada por gobiernos stalinistas, digamos, en los años 30. Y en los años 90, las familias todavía recordaban y vinieron a este lugar a marcar y a poner las cruces. En el año 2008, cuando yo estuve ahí, me dijeron que había cerca de 10.000 cruces en este lugar. Es así que estoy sugiriendo, digamos, que por un lado existen estos lugares, estos peregrinajes, estos sitios de memoria, y existen los sitios que tienen arraigada en su suelo o enraizado en sus suelos historias para ser develadas, o tal vez para ser vistas. Y eso es un poco el trabajo que hacemos, el acercarnos a estos lugares. Ahora bien, cuando pensamos la idea de los espacios públicos y la memoria en los espacios públicos, sabemos que en general los espacios públicos están pensados como espacios monumentales oficiales que, si usamos las palabras de Walter Benjamin, están reservadas para la celebración de la historia de los victoriosos. Las ciudades muchas veces tienen que ver con marcar estas historias de los victoriosos, y vemos en este momento en todo el mundo, digamos, un proceso de remover monumentos, digamos, de aquellas historias a opresores. Pero en general las ciudades se han olvidado
digamos, de aquellos que no están. Vemos en nuestra querida Plaza de Mayo, digamos, la presencia, digamos, constante y viviente, digamos, de esta memoria que tiene que seguir manteniéndose presente en nuestras mentes y en nuestros corazones todo el tiempo. Pero es así que nos encontramos nuevamente con esta idea de los espacios públicos oficiales. Creo yo que la democracia y el espacio público, o tal vez, si se quiere, no me gusta la palabra éxito, pero el éxito, si se quiere, de la democracia y del espacio público se puede medir de alguna forma por la capacidad de asistir en los procesos de disrupción de la continuidad de esa historia de los victoriosos que hablaba. Básicamente la disrupción de la historia de los victoriosos. Y asistir en este proceso a la presencia o hacerse presente estas memorias olvidadas o relegadas. Nos decía Hannah Arendt que la igualdad política tiene que ver con la visibilidad y la inequidad política tiene que ver con la invisibilidad. Mi socio Krzysztof Wodiczko y yo no somos solamente un artista y un arquitecto, digamos, que trabajan juntos de acuerdo a determinados proyectos, no trabajamos constantemente juntos, no nos tomamos proyectos específicos. Krzysztof, estas son proyecciones que hizo él en Tijuana, nació en Polonia en la época del gueto de Varsovia en 1943, de una madre judía y vivió escondido, digamos, hasta que terminó la guerra. Mi madre, que creo que está presente, digamos, en esta conversación también, nació en Berlín en el 36 y por suerte pudieron salir, digamos, y estas son las imágenes de la mueblería de mis abuelos y bisabuelos en Berlín, y el pasaje, digamos, los barcos que tomaron mi abuelo, mi madre es la última, de ahí está abajo, Jeanette Fliegler. Y básicamente pudieron salir de Alemania, escondiéndose por un año en Europa y llegando a Sudamérica, primero Uruguay y después Argentina. Y obviamente, como muchos de nosotros, hemos estudiado hemos estudiado en este gran patio y hemos estado siempre cercanos a esta idea, digamos, del hacer presente y nuestros compañeros siempre presentes. Y me parece muy importante, digamos, mencionar estas cosas, porque no son un problema de biografía o de autobiografía que hace que yo intente generar estos proyectos. Fundamentalmente lo que planteo con estas notas, si se quiere, biográficas, es que a través de nuestro trabajo individual y colectivo, nos sentimos obligados a contribuir a hacer visible a aquellos cuyas historias y memorias han sido relegadas a los márgenes de los campos privilegiados de visión. Básicamente el hacer visible y el hacer presente o el ayudar a hacer presente aquellas historias que no conocemos o que queremos conocer y que queremos intentar escuchar. Esta es una ventana que se abre desde el memorial de la abolición de la esclavitud que hicimos en Francia, mirando al otro lado del río Loire, al edificio de Jean Nouvel, que es el Palacio de Justicia. Esta idea del diálogo urbano tiene que ver fundamentalmente con esto que planteaba, ¿no? Esta conversación constante con el pasado y constante con la aspiración a crear un mundo mejor. Pero no decimos, no hay palabras acá que están escritas que dice, piense usted en la justicia. Básicamente es una ventana que ha cortado un muro de 9 metros de espesor, perdón, de 3 metros y pico de espesor para poder mirar a la justicia, desde el memorial a la abolición de la esclavitud. Permítanme hablar un poquitito del tema de los monumentos y las tumbas, digamos, que según nos decía Adolf Loos, el arquitecto pensador a principios del siglo XX, nos sugería que una pequeña parte de la arquitectura tiene que ver con el arte. Y él sugería que era el sepulcro y el monumento. Lo importante es pensar que la idea de arte tiene lugar en la idea del sepulcro y el monumento como lugar de excepción, un lugar de excepción. Ese es el principio de esta idea, ¿no? El lugar de excepción, al cual la vida nos ha llevado y que tal vez reabre la función esencial y tal vez fútil de la vida, que es el paso por este planeta. Estamos acá vivos.
Podemos recordar también que Robert Musil nos sugería en 1927 que no hay nada más invisible que un monumento. Ahora bien, la palabra monumento se deriva del verbo moneo, que tiene que ver con el advertir y el hacernos pensar. Básicamente el hacernos pensar, entonces podemos pensar nuevamente que la monumentalidad es una calidad o es una cualidad que tiene que ver con lugares que nos hacen pensar algo más allá de sí mismo. La materialidad del Parque de la Memoria o en el Parque de la Memoria son los nombres, no es la piedra. La materialidad en el Memorial de Vietnam son los nombres. Ese es el fundamento. La materialidad en este proyecto, que obviamente es vidrio, que hicimos, son los textos, son las declaraciones en contra de la esclavitud que van desde el siglo XVII al siglo XX. Son 400 años básicamente de declaraciones contra la esclavitud. Ya voy a hablar un poquito más después de esto. Entonces, el significado de estos proyectos tiene que ver con la dimensión pública y el carácter dialógico de lo que podemos pensar como el espacio memorial. Y ese es un espacio que tiene que ver con las historias y los recuerdos. El Museo Afroamericano, digamos, de Cultura e Historia, que se ha inaugurado hace unos años en Washington, no es solamente un edificio, es una, si se quiere, una declaración en la vida pública. Hacerse presente en la vida pública de aquellos que han sido segregados por 400 años en Estados Unidos. El proyecto Nantes no es solamente una transformación de un paseo costero al lado del río. Es básicamente nuevamente una declaración, digamos, pública, digamos, del significado, digamos, de esta historia. Y el significado de esta historia tiene que ver con palabras, ¿no? Palabras que usamos, como la libertad, que está escrita en el memorial, en 47 lenguajes diferentes. Por eso lo que sugiero en realidad es que estos proyectos nos hacen preguntar, de alguna manera nos despiertan preguntas y temas que no son solamente arquitectónicos o artísticos, sino tienen que ver con la ética y la filosofía y el espacio y la política. ¿Cómo podemos entonces pensar el significado del diseño y la acción en la esfera pública o en el dominio público cuando pensamos en los espacios públicos democráticos? ¿Cómo podemos contribuir, digamos, a las implicancias éticas de aquello que Hannah Arendt llamaba el espacio para el hacerse presente? ¿Cómo nos posicionamos cuando trabajamos en esto? Y esto nos lleva a pensar la arquitectura y el significado de la arquitectura cuando pensamos en nuestras ciudades, cuando transformamos nuestras ciudades de manera temporaria, con una instalación que hicimos en San José, Costa Rica, hace un par de años. Pensando en la arquitectura, si me permiten algunas palabras sobre el tema de la arquitectura es fundamentalmente un arte público y un arte práctico. Es un arte práctico en tanto el propósito es aquello que nos mueve, la fuerza, digamos, sustancial del trabajo, el propósito. Y es un arte público en tanto la presencia del trabajo de la arquitectura, el trabajo mismo, construye ese espacio que hablamos, el espacio para el hacerse presente. El espacio para hacerse presente. La arquitectura ocurre como una transformación de la topografía. Siempre trabaja en relación y tal vez en contra a un contexto. Siempre tiene que ver con la temporalidad y siempre tiene que ver con el horizonte. Los proyectos son catalistas de esos procesos de memoria. Los proyectos son catalistas del proceso de memoria. Y un proyecto como las pirámides de Chichén Itzá tienen que ver con ese plano horizontal, que tal vez es el plano horizontal parecido al que Louis Kahn intentó generar en la biblioteca Exeter. Es así que establecen conversaciones en tiempo y en espacio. Conversaciones, diálogos, o sea, diálogos que existen a través de la materialidad. Conversaciones en el espacio y en el tiempo. Y estos son unos proyectos que hicimos acá, son unas casas que fundamentalmente también trabajan en esa relación entre el ladrillo existente y la continuidad, digamos, de lo nuevo, ¿no? Esa conversación que me interesa establecer, ¿no? Esta es una ventana a la derecha en el Centro de Estudios para el Holocausto y Genocidio,
Y cuando estaba diseñando, yo pensaba, ¿dónde había visto una ventana vertical de este tipo? Y recordé si se quiere, en mi mente, esta imagen que yo había sacado hace muchos años atrás en la pared, en el muro de Aguas Muertas en Francia. Entonces lo que quiero decir es que esta idea de memoria y arquitectura está fundamentalmente relacionada a través, por un lado, de cómo hacemos, de qué pensamos, de cómo diseñamos, y está fundamentalmente relacionada a cómo entendemos la vida y la relación con el espacio. Como arquitectos, nos imaginamos proyectos y nos embarcamos en ideas que básicamente dejan una marca sobre la superficie de la Tierra. Básicamente nuestro trabajo es marcar la superficie de la Tierra. Y esto tiene que ver con el teatro de la memoria y tiene que ver con las ciudades. Las ciudades que son calles. Nos decía Louis Kahn que la calle es una habitación comunitaria, básicamente. El cielo, las paredes son la donación de los vecinos y el cielo es el cielo raso, digamos. Entonces, la idea de la habitación comunitaria es lo que me interesa marcar acá, digamos. Estoy pasando por arquitectura, estoy pasando por la idea, digamos, de la ciudad y la idea, digamos, de la continuidad histórica. Entonces, vemos acá este material, los suelos que nos cuentan historias, ¿no? Estas piedras que han sido puestas una por una a través de mucho tiempo, con manos que conocen cómo poner una piedra al lado de la otra, o manos que pueden generar un suelo como este, como el de la Piazza del Campo, o manos que han construido, nos han ayudado a construir este espacio público en Nantes, en el cual vemos un pavimento marcado por la presencia de 2000 placas de vidrio que van a ver en un ratito. Entonces, lo que les estaba contando es que esta idea de marcar y anclar historias y memorias en territorios, sitios y lugares es parte de nuestro trabajo. Es cuando miramos y cuando pensamos, digamos, en catástrofes históricas, en traumas históricos, en injusticias humanas, digamos, donde vemos que estos roles, y los roles del arquitecto, los roles del artista, tal vez son necesarios, solamente tal vez son necesarios. Pero no sabemos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en crear lo que se puede pensar como metáforas instantáneas, digamos, o significados artificiales. Esta es la biblioteca del Centro de Estudios para el Holocausto y Genocidio en Clark University. El Monumento Nacional de Canadá. Y básicamente lo que estoy tratando de plantear es esto. Leo Bersani, un pensador, nos sugería que las catástrofes de la historia parecen ser menos importantes si de alguna manera están compensadas a través de arte. Si existe la compensación de esa catástrofe histórica a través de arte. Este es el Memorial del Holocausto de San Francisco y de Miami, ¿no? Entonces, esta idea, digamos, de que ni la arquitectura ni el arte pueden intentar compensar estas historias, me parece importante entender esa posición, o posicionarse de esa manera, ¿no? No intentar compensar estas historias a través del trabajo. Lo que sí podemos hacer es crear diálogos y conversaciones con estos eventos y enmarcar procesos hacia el conocimiento y tal vez el entendimiento. Es así que el trabajar a través de este tipo de proyectos requiere una tensión y una intención constante de transformar la esfera de lo público y posicionarse tal vez como testigos comprometidos con el presente, testigos comprometidos con el pasado, como comprometidos con el diseño, con las técnicas, con los materiales, con los sitios de memoria, con la historia, y especialmente comprometidos con las voces de los otros, ¿no? Yo les sigo mostrando imágenes, ¿no? Comprometido con la presencia y las voces de los otros. Porque cuando pensamos en las voces de los otros, tenemos que fundamentalmente pensar en la idea de la democracia. Y la idea de la democracia, como nos decía Claude Lefort,
está basada en la incertidumbre, y la democracia es legítima o se legitima a través de la declaración pública, la participación en la vida pública. La democracia y el espacio público democrático están basados en esto. Acá vemos marchas en Martin Luther King, marchas en Tlatelolco, y hemos visto muchas de nuestras marchas, digamos, el año pasado, cruzando este puente muy histórico en Alabama. El día tan especial que muchos de nosotros recordamos con nuestro corazón muy abierto en 1983. Es así que entendemos que la democracia es la participación, es la presencia de todos nosotros en estos espacios públicos. Tlatelolco en el 68, Tlatelolco, digamos, hace un año, la Plaza de las Tres Culturas. Y estas son las marchas que existen ahora en Estados Unidos. Esta es la del 21 de enero del 2017, cuando se inauguró este presidente que no nombro, cuando empezó. Pero fundamentalmente estamos hablando de esto, nuevamente, de aquellos otros. Los otros que tienen no solo el derecho, sino que tienen que ser presentes en nuestros espacios públicos. Hacerse presente. Nosotros no somos invisibles. Los otros, nos decía nuevamente Manuel Levina, son un enigma. El enigma de un rostro que resiste posesión, que no puede ser conocido y que no puede ser nunca reducido a contenido. No puede el otro ser reducido a contenido. Y esto es algo fundamental para todo trabajo que tiene que ver con la memoria y los otros en los espacios públicos. Giorgio Agamben, el filósofo, había teorizado, digamos, si se quiere, la posición del testigo como la base de la relación ético-política, en tanto el testigo responde al sufrimiento del otro sin usurpar el lugar del otro. El testigo responde al sufrimiento del otro sin usurpar el lugar del otro. El testificar es una forma de ver. Es una forma de ver y escuchar que requiere una aceptación de vulnerabilidad. Requiere el renunciar la idea de que uno puede controlar aquello que ve. Porque nos decía Cathy Carut, una teórica del trauma, el prestar testimonios a la realidad del sufrimiento sobre un evento traumático es prestar testimonio a la incomprensibilidad de ese evento. Hay un lugar en el cual no podemos entrar, hay un lugar de incomprensión, que es difícil de entender, digamos, y esto nos presenta preguntas muy importantes para el diseño. ¿Cómo podemos hacer lugar para que las voces de aquellos otros, de nuestros desaparecidos, puedan hacerse presentes en los espacios públicos sin intentar hablar por ellos? ¿Cómo podemos hacer para pensar en el lugar de aquellos que no tienen la posibilidad de hacerse presente en nuestras vidas? ¿Y cómo podemos darle la bienvenida, si se quiere, a aquellas voces que nos llaman del pasado en nuestras sociedades democráticas? Creo que todo esto requiere un acercamiento consciente y tal vez muy humilde. Yo lo trato de caracterizar como la idea del diferimiento ético, que es el entender que solamente podemos habitar la distancia que existe entre el acto y el recuerdo. Entre el acto y el recuerdo. Esto es en Guatemala y esto es en Nantes. Y tal vez, como nos decían, lo único que podemos hacer es respirar tu nombre, respirar el nombre de los otros. Respirar el nombre de los otros implica entender nuestra posición como seres humanos vivos, seguir la vida, la continuidad de la vida y el nombre de aquellos que ya no están. El nombre de aquellos que ya no están, como en Estados Unidos, George Floyd. Y este es en el Memorial de Nantes, la manifestación que hubo hace un mes y algo, o casi 2 meses en realidad, por la historia de George Floyd. Entonces encontramos esta idea de que la libertad es una constante lucha por la libertad, ¿no? Les muestro nuevamente, van a seguir viendo imágenes.
Y estos son proyectos. Pero ahora quiero detenerme un segundito y que escuchen, a ver si puedo hacerlo funcionar. ...20 segundos de voces. C'est pas retournant, Pologne, comme ça. Lara, elle fait du vélo. Lara, elle fait du vélo. Ma sœur m'a raconté. Ma sœur m'a raconté que la Gestapo était venue avec la police. A obtenir un certificat de non-appartenance à la rage juive. Disons, vous avez déjà mon mari, ma sœur avait 50 plus. Edicts had gone out a long time before that fateful day that at 6 o'clock in the morning or 7 o'clock in the morning, every person in the Quand ma sœur m'a raconté ça, j'ai 10 ans. Attendez, mon frère. Eso que acaban de escuchar son voces, testimonios, digamos, del Holocausto, en francés y en inglés. Después les voy a explicar un poquitito más, pero quiero que pensemos juntos esta idea, digamos, con entender esta relación, o casi la imposibilidad de entender la relación de la experiencia de los otros, ¿no? Nos decía James Baldwin que las preguntas que uno se hace comienzan al menos en parte a iluminar el mundo y devienen la llave para acercarse a la experiencia de otros. Las preguntas que uno se hace comienzan al menos en parte a iluminar el mundo y devienen la llave para acercarse a la experiencia de otros. Este es el proyecto de Nantes, y las voces que ustedes escucharon es una especie de composición donde trabaja múltiples planos, el sonido, digamos, que nos puede hacer generar y reverberar en nuestro corazón, digamos, las voces de los otros, las voces de los otros. Y tengo el honor de que mi madre esté presente en esta conversación, porque fue la compositora de esta pieza que acaban de escuchar. Entonces sigo con lo de Francia, y estoy planteando nuevamente con esta idea de que tiene que ver con una actitud. El hacer presente no es la autoría del diseñador, el hacer presente es la presencia de aquellos otros. Y si transformamos los espacios públicos, si generamos proyectos, si invitamos al pensamiento, pero nuestra obra, con estos materiales que trabajamos, tiene que ver siempre con los otros. Y estos otros también son otros con los cuales tengo, digamos, si se quiere, la oportunidad de trabajar, como un grupo de investigadores y de pensadores acá en Estados Unidos que se llama Symbolic Reparations Research Project, que somos un grupo de pensadores que trabajamos sobre los problemas de justicia, digamos, en países de Centroamérica y de Sudamérica también, en Colombia, pero básicamente es más en Centroamérica. Y esta es una imagen también de una de las conferencias en las cuales tuve el honor de participar como conferencista, en la relación que existe en Estados Unidos entre las universidades y la esclavitud. Y también tengo el honor, esto ya de vuelta, volviendo un poco a la cuestión personal, de generar trabajo con comunidad, con chicos. Estos son chicos, me ven ahí atrás, no sé si me ven. Esos son chicos de la ciudad de Cambridge, donde vivo, digamos, y soy director técnico de fútbol. Y esta es una de mis grandes pasiones, el fútbol, pero ayudar a estos chicos a desarrollarse como miembros de la comunidad, como parte de esta sociedad. Y ellos entienden esta idea de que la sociedad es salir de uno mismo, jugar en equipo, trabajar en equipo, es fundamental. Y tengo chicos que son refugiados de Etiopía, refugiados de Haití, jugando con hijos de Camboya, refugiados que juegan con hijos de profesores de Harvard. Y esto me parece muy importante en todas nuestras sociedades. La razón al que lo planteo tiene que ver con esto, nuevamente con el trabajo que podemos hacer como arquitectos, pensando el espacio no solo como un espacio, digamos, memorial, sino entender que la memoria también tiene que ver con el juego. Y la memoria también tiene que ver con el trabajo que hacemos con alumnos en Estados Unidos. Este es un proyecto, una serie de proyectos de diseño que hemos hecho con alumnos, trabajando sobre la relación entre la esclavitud y el tráfico de esclavos en el estado de Rhode Island y expandido ya a varios lugares en Estados Unidos. Mapas que hacen mis alumnos, sitios que trabajamos, Newport, Providence, Bristol, diferentes ciudades, cajas de la memoria,
proyectos que tienen que ver con palabras, la presencia nuevamente, digamos, de la idea de la esclavitud del presente, cómo se trabaja, cómo se piensa estos temas, cómo se generan mapas que nos hacen pensar, datos históricos y cuestiones que tienen que ver con lo emocional. Y nuevamente, mis alumnos entienden y tratamos de entender sobre esta idea, ¿no? Que las preguntas que uno se hace comienzan de una pequeña manera a iluminar el mundo. Iluminamos el mundo. Y este es el trabajo que tenemos que hacer como arquitectos, iluminar lo que se pueda, iluminar todo lo que podemos hacer. Mapas, y luego proyectos muy arquitectónicos, ¿no? De espacio arquitectónico, como ven acá. Digamos, un corte con sección, pero tiene que ver con el contenido y tiene que ver con el pensamiento acerca de esta memoria difícil, memoria traumática, memoria muy complicada en Estados Unidos, que tiene que ver con la historia no resuelta, que cada vez es más claramente no resuelta, de una historia espantosa de esclavitud. Entonces nos encontramos con cómo pensar con estudiantes estos temas, cómo hacer proyectos que nos hacen pensar. El Centro de Estudios para el Holocausto y Genocidio, ahora les voy a mostrar muy rápido algunos proyectos, si estamos bien. El Centro de Estudios para el Holocausto y Genocidio es un proyecto que trabaja con la relación, o en relación a una casa histórica victoriana, que está listada en los registros históricos, digamos, de casas significativas, y pude conseguir que nos permitieran generar esta caja de zinc al lado de la caja victoriana. Es la biblioteca, se conecta por el sótano, y genera esta especie de diálogo por contrastes, ¿no? Diálogo por contrastes que tiene que ver con las paredes, que tienen que ver con las alturas, tienen que ver con las ventanas, pero trabajando proporciones y contrastes. Y en el centro del diálogo, de la conversación entre lo histórico y lo presente, existe este árbol. La biblioteca, la relación a través de dimensiones muy, muy precisas que vienen de esta altura, de esta línea que marca el sótano de las casas y la presencia de la madera. Que esto también nos hace pensar en una obra que les muestro así muy brevemente, una artista costarricense, Priscilla Monge, que es una casa en Austria, es una casa inhabitable, digamos, esta idea de la memoria inhabitable, y esto es en Austria, y acá la palabra que dice es el unheimlich, que es la palabra que Freud usaba para lo siniestro, ¿no? El siniestro freudiano. El Museo de la Shoah, que hicimos un proyecto hace mucho tiempo, el que se ha reformado creo que hace poquito, nosotros habíamos propuesto ya en el año 2000 la idea de que en ese lugar de la Ítalo tendría que existir un lugar de testimonios enmarcado por la presencia de objetos que nos cuentan historias. El el Monumento Nacional del Holocausto de Canadá es un proyecto que excava un sitio, este es el sitio, acá ven, es un sitio plano, y nosotros tuvimos los datos precisos de los ejemplos de excavación, ¿no? Para ver a dónde estaba lo que se llama la roca madre. Y encontramos que la roca madre, que es este tipo de roca, digamos, es básicamente un tercio de toda la superficie de Canadá, está sostenida por esta roca. Y judíos que quisieron salir de Europa no pudieron entrar a Canadá. Entre 1933 y 1948, solo 5.000 judíos pudieron entrar a Canadá. Canadá era uno de los países más antisemitas que existía. Ahora no lo es. Entonces el concepto fundamental de este proyecto es excavar el sitio hasta la roca madre, transformar ese lugar topográficamente para encontrarnos con una topografía, si se quiere, natural, que es esta roca que existe, y esta roca se excava y se agujerea, si se quiere, para insertar una serie de árboles. Nuevamente, el sitio, el piso, es aquello que cuenta una historia. Se ve acá en este diagrama, ¿no? Este piso que cambia por la presencia de los árboles, ¿no? A través del tiempo. Este piso que tiene que ver con los suelos de los lugares de Europa. Esta es una imagen de Auschwitz que yo saqué hace un tiempo. Y estos suelos básicamente se recolectan en cajas y se trae ese suelo para plantar y para insertar en Canadá. Estos son pequeños pueblitos de los cuales salieron judíos y algunos de ellos pudieron llegar a Canadá. Hay mucho más en este trabajo, pero se lo estoy mostrando muy rápido.
Hace un tiempito tuve la posibilidad de visitar Bolonia y vi estas dos torres que me parecieron increíbles y también me hicieron pensar mucho en estas dos torres, las torres del World Trade Center, que tuvimos la oportunidad de hacer algunos proyectos sobre esto, pero les muestro muy rápidamente uno que tiene que ver con los aceros del World Trade Center. Esta obra, digamos, esta obra, digamos, de acero que sufrió el atentado, digamos, y la destrucción, todos los aceros se coleccionaron, se recolectaron de manera forense, cada pieza estaba numerada y cada pieza se sabía exactamente de qué lugar de la torre iba, por sus números, y estaban dispuestas de manera horizontal en el hangar 17 en el aeropuerto John F. Kennedy. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto en Denver, Colorado, digamos, para el cual se iban a llevar 13 de estas piezas para armar un espacio, digamos. Entonces, nuestra intención en ese proyecto fue básicamente disponer estas piezas, que son muy fuertes, que son 12 metros de largo cada una, básicamente, con estas formas, y ponerlas en un sitio, básicamente horizontales, tales como la veíamos en el hangar. Encontrarse con estos lugares donde el material, el objeto, si se quiere, parecido a lo que planteamos lo que planteé yo en Buenos Aires, ¿no? Que estos objetos nos cuentan historias, ¿no? El memorial para Martin Luther King en Boston tiene que ver con una idea, el ripple effect, digamos, los efectos, digamos, de los, como vemos en el agua cuando tiramos una piedra, digamos, las estelas que van quedando, que tiene que ver con las palabras. Martin Luther King y Coretta King, que es un memorial para los dos, para él y para su esposa, básicamente esperaban que su compromiso profético y sus palabras llegara a los corazones y a las mentes de mucha gente. Por eso hablaban, por eso declaraban. Y esta idea de la declaración que se repite, tiene que ver con estos efectos, lo que llamamos el ripple effect de las palabras, ¿no? Y estas son palabras que nos parecieron importantes, ¿no? La voz, el amor, la no violencia, la comunidad, la hermandad, la justicia y la acción. Entonces el proyecto es básicamente en la ciudad de Boston, transformando la topografía del Boston Common, que tiene una situación topográfica interesante, pero utilizando la topografía enfrente al edificio donde ven acá la cúpula dorada, que es como la casa, el Congreso, digamos, del estado de Massachusetts, generar lo que llamamos un espacio para la activación pública, ¿no? Lo llamamos un piso o un suelo para el activismo en el presente. Y este presente tiene que ver con la idea que nos planteaba esta pensadora, Angela Davis, que el no aceptar las cosas que no puedo cambiar, y estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Topografía que se transforma, y este proyecto que tiene que ver con su contexto histórico, ¿no? Por otro lado, nos parecía muy importante generar nuevamente este material que usamos bastante, que es el vidrio, para generar este tipo de reflejo extraño, donde uno empieza a verse a sí mismo en relación a otros. Y nos parece muy importante generar este tipo de situaciones en proyectos, donde nuestra propia presencia en comunidad nos hace pensar en la vida misma, en quiénes somos. Ven acá diferentes situaciones, digamos, que planteamos con el uso de este lugar, experiencia de área, a protestas y marchas que salen de este lugar. Es importante notar que en este parque, en el parque el Boston Common, este lugar donde ven acá la gente caminando, en este momento todas las protestas que se están haciendo en Boston contra las armas, contra la esclavitud, contra el racismo, se hacen acá, en este parque. Entonces queremos activar el parque y utilizar este proyecto como un catalizador, digamos, de memorias. Y voy a terminar mostrándoles unos minutos el proyecto de Francia, el proyecto en Nantes, si me permiten. Este proyecto que hicimos con mi socio, Christophe Odichko, es un proyecto que, les pido disculpas por algún motivo, este slide me quedó en inglés, lo tenía en castellano y no sé por qué quedó la versión inglesa, pero lo llamamos un memorial que trabaja. Y básicamente nos hace pensar en la esclavitud, el tráfico de esclavos, la lucha abolicionista,
y traer a la gente, a los visitantes, a pensar cuestiones que tienen que ver con el presente. Este es un proyecto que transforma la costa del río Loire, como están viendo en esta imagen, con esta línea horizontal que es ese vidrio que emerge del subterráneo, ¿no? del espacio subterráneo que transforma el malecón portuario. Esta es la situación, digamos, del espacio público, y esta historia que tiene que ver con el tráfico de esclavos, ¿no? Es lo que se llama el tráfico triangular. Los barcos que iban de Europa, acá ven Nantes, a la costa africana, y de la costa africana iban al Caribe, o a las Américas, o a Brasil, digamos, a traer personas esclavizadas, ¿no? Y de vuelta llevaban básicamente azúcar, café, algodón, tabaco a Europa. El tráfico triangular. Este sitio es un sitio que transforma, que son básicamente 350 metros de largo y tiene como dos secciones. Una es el malecón portuario y otra es una parte, digamos, de esta curva donde el río se desvía, ¿no? Estas son imágenes históricas que estoy mostrando, y este es el sitio, la situación del río Loire. Este edificio que ven acá es ese Palacio de Justicia de Jean Nouvel que les mostraba hace unos minutos. Y el memorial es toda esta zona de acá. Por otro lado, el memorial también se relaciona al Museo de Historia de la ciudad de Nantes, donde hay dos pisos dedicados a la historia de la esclavitud en la ciudad de Nantes. Y hay toda una serie de mojones públicos, marcas públicas que nos muestran edificios cuyos dueños eran armadores o que tenían que ver con el tráfico de esclavos. Entonces toda la ciudad tiene como un tejido, si se quiere, de memoria, un tejido de memoria. Ahí ven la vista aérea del memorial. El memorial, como les decía, tiene dos partes. Esto que ven acá, el pasaje, es esta parte que está acá arriba, ¿no? Donde está el vidrio, que es básicamente cerca de 100 metros de largo. Este lugar subterráneo es cerca de 140 metros de largo, bajo tierra, y ven los cortes, ¿no? Los cortes que transformamos las estacadas y los malecones del siglo XVIII, XIX y XX en espacio público utilizable, si se quiere. Esto es lo que había, y este fue el proceso de transformación. Arriba era un estacionamiento, abajo lodo o barro, inutilizable. La apertura de este espacio, la protección de este espacio, tuvimos que construir un dique subterráneo, ahora se los voy a mostrar, y la idea de que la gente puede habitar o participar de este lugar. El antes y el después, antes y después, como ven acá. Y este proyecto tiene que ver con la presencia del otro que intenta acercarse a palabras que son difíciles de entender, ¿no? Al significado histórico de una situación que sigue en el presente, pero que fundamentalmente es difícil de entender, ¿no? La deshumanización y la esclavitud. El hacer que los otros, digamos, sean esclavos. El proyecto básicamente interrumpe lo que decíamos antes, la continuidad del suelo urbano a través de la presencia, digamos, de esta placa de vidrio, que son cerca de 100 metros de vidrio, y nuestro cliente directo, que fue el alcalde o el intendente, que luego fue primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, nos decía, este memorial, y lo cito a él, este memorial es un acto genuino a intentar recordar las luchas del pasado para proyectarnos hacia el futuro, luchando contra todas formas de esclavitud en el pasado y en el presente, y la lucha constante por los derechos humanos en nuestro presente. Básicamente, el poder o el tomar cerca de 400 metros del centro de la ciudad y dedicarlos a esta historia es un acto político muy importante. Y este es el memorial como se ve. Ven que el vidrio no refleja, ahora les muestro algunas cuestiones de materiales, y que tiene que ver con ese momento especial donde el vidrio ilumina a la ciudad, ¿no? Y desde otro costado se ve como una línea más celeste, más azul. La ciudad de Nantes es básicamente la capital de tráfico de esclavos francés, con cerca del 50%, 45-47% de las embarcaciones esclavistas. Y desde la concepción nosotros queríamos marcar esta idea de que el suelo puede contar una historia. El suelo es un archivo histórico. El suelo es un archivo histórico.
Y encontramos a la gente mirando este suelo, caminando, pensando, y nos encontramos con nombres como la Teresa, y abajo ven la palabra, Navire Négrier, que es barco esclavista. El amor. ¿Pueden creer ustedes que hay un barco que se llama el amor? El africano. Y nos encontramos nuevamente con esta superficie jalonada o marcada por la presencia de estos barcos. Encontré el nombre de mi abuela, la que vino de Berlín. Y después nos encontramos con este subterráneo, ¿no? La transformación del malecón, el muro del siglo XIX, el hormigón que nosotros diseñamos, la presencia de la luz que viene del río por reflejo, y todo salió de este dibujo, un dibujo que yo le mandé al director de Espacio Público sugiriendo la idea de excavar todo ese sitio. Y ese sitio, nos mandaron documentos que en realidad ese sitio existía. Yo de alguna manera pensé en la idea de excavación sin saber siquiera que este lugar existía. Y fue así que este lugar se transformó en el centro del memorial. Nuestra visita a obra, acá estoy yo, hace unos años con Krzysztof Wodiczko, y la luz y el lodo que viene de las mareas, que básicamente son 4 metros de diferencia entre alta y baja 2 veces por día, que cambian la presencia del lugar. La construcción de un dique, la construcción de un muro, y un muro de contención, un dique bajo la estructura existente, ¿no? Para aquellos ingenieros, esta estructura estuvo diseñada y construida por Hennebick, famoso, digamos, de los primeros desarrolladores del hormigón armado, digamos, en Europa. Y ven acá que el lugar está protegido básicamente hasta lo que se llama la cota decenal. Cada 10 años este memorial se va a inundar. Todavía no se ha inundado, ha llegado muy cerca, pero no es inundado. Y ahí ven nuevamente la presencia del vidrio, cambiando el hormigón. Pero todo esto tiene que ver con este momento donde la gente se encuentra, lee, discute, piensa, ¿no? Podemos pensar, podemos dibujar en la computadora, y la realidad nos empieza a devolver materialidad, digamos, el hormigón que se corta, y empezamos a pensar en la luz nocturna, y empezamos a pensar en la vida del memorial el día de la inauguración. Vemos así la inscripción de palabras, el vidrio no refleja, pero las palabras sí, están hechas en plata, y nos encontramos nuevamente con estos momentos, ¿no? Momentos especiales. Y lo que les contaba con reflejo, con la computadora estudiamos diferentes formas en las cuales el vidrio podría generarse y pensarse, y decidimos una forma en la cual el vidrio mismo no iba a reflejar, porque queríamos que la palabra sea aquello que refleja, que nos hace pensar en el contenido. El material lo intentamos usar para acallar el lugar, para generar silencio, no generar reflejos. Entonces el vidrio se utilizó de esa manera, diseñamos un vidrio muy complejo, y la estructura del vidrio la diseñamos con el mismo equipo que hizo la pirámide del Louvre en Francia, y la Fundación Louis Vuitton, y trabajamos esta idea de que la estructura no sea vista. ¿Se ve? No hay estructura visible. Son los paneles de vidrio que miden básicamente casi 2 metros y un poco más de ancho por cerca de 5 metros de altura, multiplicado por 2, ¿no? En diagonal. Y nos encontramos estos momentos muy especiales, como esta señora, y cómo esto corta el piso, y el atardecer. Y nuevamente vemos los nombres de los barcos, las 3 Marías, nuevamente, el nuevo amor, María feliz. Pero nada de esto puede ocurrir, tanto nuestras obras en Francia, en Estados Unidos, como todas las obras que hacemos en Argentina o en cualquier lugar del mundo, nada de esto puede ocurrir si no hay manos de aquellos otros que trabajan y que nos hacen posible, que hacen posible la construcción de aquello que pensamos. Por eso creo que es importante rendirle homenaje, y también especialmente en estos momentos tan difíciles para tanta gente, rendir homenaje a aquellos que hacen nuestras obras. Y me parece muy importante recordar que yo no puedo sellar el hormigón. Yo no sé cómo cortar el hormigón de esta manera. Puedo pensarlo, pero no sé cómo hacerlo. No puedo yo deslizar una pared premoldeada de hormigón de 7,5 toneladas para generar una pared perfecta, donde no hay ni siquiera 1 centímetro de tolerancia de diferencia en la diagonal que va de una punta a otra, y son cerca de 100 metros de vidrio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay todo un proceso importantísimo, que sí es el pensamiento, pero que es la construcción y la ejecución de estas obras. El momento de la luz
y un momento en el cual nos encontramos con el agua. El agua que nos hace pensar nuevamente en aquella dimensión un tanto compleja, digamos, de la memoria del tráfico, ¿no? El agua que entra cuando llueve, el agua que marca esta presencia de estas palabras, y nuevamente la construcción de detalles, ¿no? El afecto que ponen los constructores cuando se les explicó, digamos, de qué se trataba este proyecto, estos constructores que siguen yendo a visitar el lugar con sus familias, a mostrarle lo que hicieron, ¿no? Esta piedra que corta, digamos, o la madera que se corta de una manera perfecta en relación a una piedra que existía, ¿no? Esta escalera y esta piedra, la escalera y el hormigón, estos detalles que nos hacen pensar en la complejidad, digamos, de la construcción, pero nos hacen pensar en quiénes la hacen, ¿no? Y ya estoy cerca del final, y nuevamente les muestro esta marca, esta presencia de la caminata en familia, y la presencia nuevamente del subterráneo, ¿no? Los colegios que vienen en visita, chicos que escriben, chicos que dibujan, que piensan, mis dos hijos hace unos años, Manuel y Martín, visitando conmigo. Martín es el más chico, Manuel es el más grande. Y acá estamos con mi padre, Isaac Bonder, que tal vez está también por ahí, visitando el memorial hace unos años y con un gran orgullo familiar de poder hacerlo, ¿no? Estas obras que uno le dedica tanto tiempo, más de 10 años de mi vida. Y este momento especial de la inauguración con el primer ministro francés, que era el intendente de la ciudad, después fue el primer ministro, y mi socio Krzysztof Wodiczko, en el momento de la apertura, digamos, del memorial. Pero este es un momento muy especial que yo pude observar, este abrazo entre gente, ¿no? Y espero que nosotros volvamos a poder abrazarnos dentro de poco. Pero fundamentalmente estos son momentos especiales. Uno de mis grandes alumnos de Estados Unidos, que fue colaborador y es colaborador en todos mis proyectos acá en Estados Unidos, Tom Long, leyendo las palabras de Martin Luther King. Nuevamente la presencia de lo público, ¿no? El espacio público, de día, de noche, la visión del memorial desde el Palacio de Justicia, ¿no? Esta línea horizontal, y la visión del memorial la visión del Palacio de Justicia desde el memorial, ¿no? Del otro lado del río. Quisiera terminar, si ustedes me permiten, 5 minutos más, con una pequeñísima película de 4 minutos. ¿Te parece, Pablo, que la podamos pasar? Sí, por supuesto, Julián. Deme un segundito que encuentre dónde está la película. Ok. ¿Ven la película o no? No, todavía no. Ok. Ahora sí. Plus de 27 000 expéditions négrières ont été recensées au départ des ports européens entre le XVe et le XIXe siècle. Elles arrachèrent plus de 12,5 millions d'hommes, femmes et enfants à la terre d'Afrique pour les réduire en esclavage en Amérique et aux Antilles. Plus d'1,5 million de personnes moururent pendant la traversée. Ven esta visita a la obra, a la construcción, ese proceso, digamos, de reutilización del malecón preexistente, y el objetivo fundamental, que es el invitar al visitante a pensar, a discutir, a hablar sobre estas historias, ¿no? Entonces vamos de construcción a presencia. Y el reflejo del agua. Que acontece por las mañanas cuando hay sol. El vidrio que corta el suelo. L'esclave de l'esclavage est celui qui ne veut pas savoir. Édouard Glissant.
presidente de Benín, el primer ministro. Liliane Thuram, jugador de fútbol. La lutte contre toutes les formes d'oppression, d'esclavage, d'exploitation humaine, de discrimination, ça reste un combat d'aujourd'hui. Comprendre notre histoire, comprendre les mécanismes de l'histoire, ça nous donne davantage d'élan, ça nous donne davantage de force pour le faire. Nuevamente lo que nos decía, digamos, Jean-Marc Ayrault es que la idea de comprender los mecanismos de la historia nos permite continuar la lucha de una manera más clara, básicamente. La lucha continúa y hay que entender estos mecanismos históricos. Y este es el espacio, y es el momento donde ven reflejo y la línea que marca la cota de la altura de la marea de 10 años, la piedra y el vidrio que nos refleja. Nous ne sommes pas tournés vers le passé, nous sommes tournés vers le présent et l'avenir. Et le mémorial est un lieu à la fois pour se souvenir, pour comprendre, mais c'est aussi un lieu pour réfléchir pour aujourd'hui. Je me dis que c'est horrible, tous les gens qui sont morts dans cette souffrance et les enfants qui sont obligés de travailler. Je lance ici, de Nantes, aujourd'hui, un appel solennel à tous les citoyens français à lutter sans faiblesse contre toute forme de racisme, d'antisémitisme, contre toute forme d'esclavage et d'exploitation de l'être humain dans le monde. Nuevamente, la inauguración como momento de político, digamos, si se quiere, de invitar o lanzar ese llamado solemne a la lucha constante, ¿no? Estas voces que ustedes escuchan también son de una obra que compuso mi madre, Los Olivos. Tema familiar. Pero básicamente nos decía Derek Walcott esta idea de que el mar es historia, el mar es historia. Y quisiera con eso cerrar y agradecerles que ya hayan tomado el tiempo de estar con nosotros y abrir una conversación sobre estos proyectos. Puedo hacer una pequeñísima última reflexión para cerrar esta parte, digamos, si me permiten, quiero volver a esta imagen. Quisiera cerrar nuevamente con esta imagen, donde vemos a esta mujer estaba visiblemente emocionada, y yo no sabía si sacar fotos o no, estaba como lejos con el zoom, ¿no? Y pensaba, ¿qué significa, digamos, para ella leer estos temas, ¿no? Y obviamente no me acerqué a hablar con ella ni nada, yo cuando voy prefiero que no sepan que estoy, simplemente para observar cómo la gente lo usa, ¿no? Y de pronto escuché pasos corriendo esta madera, ¿no? Su hijo, así como mis chicos habían parado ahí para darse un abrazo. Escuché los pasos de este chico y vi este abrazo. Y dije, acá hay algo muy fuerte, ¿no? Que es esta relación que existe entre la emoción que puede generar el leer algo o el habitar un lugar, digamos, y la conexión que existe con las generaciones futuras, ¿no? Por un lado, la continuidad de la vida, por otro lado, el recuerdo. Y no hay recuerdo si no hay continuidad de la vida, y es ahí donde quiero cerrar y invitar, digamos, a una conversación. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Bueno, muy interesante ver la arquitectura, muy emotivo. En particular la arquitectura como sostén de la palabra y la memoria, que realmente es lo que mostraste y me maravillé verlo. Así que aquellos que quieran preguntar pueden escribir en el chat o levantar la mano y hablar con Julián. Esa es la idea.
me parece. Siempre cuesta un poquito al principio. Hola Pablo, hola Julián, soy Gabriela. Hola, Gaby. Soy parte del instituto como coordinadora de extensión y quiero agradecer primero a Pablo por esta propuesta de invitarte a este primer Diálogos del año, que con todo el tema de la virtualidad, bueno, fuimos armando distintos ciclos. Agradecerle muchísimo a Paola Aguilar, que estuvo en contacto con ustedes para poder concretar este encuentro. Y la verdad que creo que todos quedamos muy conmovidos por todo lo que mostraste, por eso tal vez las preguntas no surjan tan espontáneamente, ¿no? Creo que además de todo el recorrido que has contado por tu trayectoria y por tu propuesta, y entiendo por tu trabajo académico también, es muy emocionante cómo está planteado, cómo se resolvió este museo de sitio de memoria. Y la verdad también todo lo que en medio de este dolor, de la memoria, de los recuerdos que trae, la poesía que tiene lugar de recordar a todas estas personas que han pasado por esta experiencia. También me parece muy conmovedor que puedas compartir esto con tus padres, que puedan no solo compartirlo, sino que estén presentes y puedan acompañarte en este camino que no es menor, y la verdad que es muy emotivo pensar estos lugares y también todo lo que implica los sitios de memoria, ¿no? Quiero también traer un poco a referencia que por parte de la UNSAM, ¿no? Hay un equipo muy grande que ha trabajado también en el Museo de Sitio de la Exesma, y que ahora estamos trabajando también en la postulación para lo que es la candidatura a UNESCO, a Patrimonio de la Memoria. Sí. Así que nada, es muy conmovedor como lo contaste, y agradecerte enormemente que hayas podido contar esta experiencia para el Instituto de Arquitectura. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias. Recojamos algunas de sus palabras. Yo ya hablé mucho, quisiera escuchar otras voces. Si acá todas palabras son, Leonora Liebendag dice conmovedor, Laura Schachter dice gracias Julián, impresionante la coherencia entre la obra y las palabras, felicitaciones. Elida Mazo dice Julián, me tengo que retirar conmovida, un gran abrazo, gracias. Liliana Isod te pregunta si va a quedar la charla esta, sí, ya se respondió eso, la charla luego se sube a YouTube, hay un canal de YouTube de la universidad, todas las charlas que el Instituto de Arquitectura organiza están todas en ese canal, que ahí ya lo han puesto el link. Claro, es difícil preguntar. A ver. Pablo, si querés hola, Pablo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. No sé, hay alguna interferencia, pero... No, bueno, a mí me impresionó mucho la obra antes, siempre me impresionó mucho. Me parece que es un planteo, esa mezcla difícil que maneja y calibra también Julián y su socio, entre la prepotencia a veces de la arquitectura y cuando la arquitectura se pone al servicio de otros temas que él toca, ¿no? Sobre todo las referidas al diseño en modo acción, ¿no? Me parece que ahí hay toda una práctica a través de los años que nos enseña a estudiar y a entender ese vínculo entre diseño y acción, ¿no? Creo que ahí está la posibilidad de entender otros conceptos referidos al propósito y a la habitación comunitaria, a la ocasión de la continuidad histórica, ¿no? El apoyarse en las otras memorias. Y esta idea también de que, de alguna forma, estamos pensando en formular diálogos en concreto
y que entre ellos otra vez la mesura, poder encontrar el entendimiento, ¿no? Nuestro entendimiento, ¿no? Y en esta frase me parece que se despega fuertemente esta idea de la relación entre presente y pasado, tan desarrollada estos últimos 10 o 15 años, tanto en sitios de memoria como en monumentos, en lugares en general, y la claridad de estar evocando esa lucha por la libertad, ¿no? Estar levantando esa idea de la lucha por la libertad y pensarla al servicio de esa historia no resuelta, ¿no? Me parece que en estos 3 o 4 puntos hay esperanza en pensar la arquitectura como parte del diálogo, ¿no? Y entonces entender nuestros pisos, nuestros suelos como verdaderos archivos históricos, ¿no? Pero también es lo que nos fundamenta, me parece, poder estar, esto que dice Julián, en esta idea de hablar sin temor, ¿no? Este es un elemento que nos puede indicar un camino, ¿no? Nuestras propias trayectorias como diseñadores, ¿no? Hemos tenido la gran sensibilidad, la posibilidad de tener esa sensibilidad, de elegir esas arquitecturas exacta, afectiva y sensible, que finalmente interpreta a los ciudadanos, ¿no? Los habitantes, pero que además están allí, en esos mismos habitantes, en nosotros mismos, todas estas desesperanzas, todos estos crímenes cometidos, toda esta historia de terror, ¿no? Entonces, a pensar en ese corte de Nantes, es pensar para mí también en esa idea de comenzar a hablar sin temor, ¿no? Comenzar a expresarnos sin temor. Y yo creo que aquí, me parece que en esa acción concreta de hacer el presente, una transformación física, ¿no? Un reforzamiento simbólico de un pedazo de nuestra historia convierte un espacio que parece residual, que parece subterráneo, en protagonista, ¿no? Es imposible, a mí me resultó imposible no asemejar ese corte que finalmente estaba vacío, y que Julián lo pensaba lleno de escombros y de tierra. Ese espacio estaba dado, y es muy parecido al corte de las naves, ¿no? De las propias naves que mostró con los esclavos apiñados, ¿no? Casi con la misma forma, con esos reflejos de rayos de sol pegando en el agua, esa agua que se convierte como en vidrio también, ¿no? O sea, pero que a su vez es lluvia, o sea, ahí hay alegorías constantes, pero que solo pasan dentro del objeto, ¿no? Si el objeto es esta tira, esta raja luminosa en la superficie de la Tierra, lo que nos dicen esos agujeros, esos pozos, es que hay que meterse dentro de la historia, hay que recorrerla para entender el sentido de esa memoria y resistir en ese interior, ¿no? Porque ese envolvente es muy condicionante y nos entrega un montón de perforaciones para ver a través, para ver afuera, para ver la justicia, para ver el paseo, para ver desde abajo las placas de las naves, no sé. Es decir, me parece que ahí los recursos se multiplican, pero lo impresionante es que están supeditados, casi encerrados dentro de ese corte de nave, que por otro lado, hacia afuera se vuelve permeable. O sea, los espigones se limpiaron, la luz entra, la costa ya no es maciza, lo que vemos son esta telaraña de 350 metros, donde vemos que ahí pasa algo distinto, como en la raja de vidrio, ¿no? Parece que la capacidad y la sensibilidad de poder interpretar estas alegorías y usarlas para potenciar la memoria, claramente lo que hace es darnos el tiempo de adecuarnos a ir a ese pasado, ¿no? Darnos el tiempo sería percibir sin terror, ¿no? Percibir sin terror, poder tolerar el terror
tolerar la memoria difícil y tocarla, ¿no? Y sentir que es una representación material, concreta de esa historia. Y ahí creo, y terminando, diría que me parece muy interesante cómo esta postura contrasta con buena parte del movimiento, sobre todo intelectual, que ha interpretado en Europa de distintas formas la idea de cuánto se muestra de la idea y dónde se la muestra. Yo creo que en ese lote de grandes arquitectos, me parece que Julián muestra una diferencia, y es que no es prepotente con su arquitectura ni con sus ideas, ¿no? Y eso no le quita mérito, sino al contrario, lo vuelve más sutil de sacarle jugo, sangre a esas piedras y hacerlas expresivas, ¿no? Así que ese es para mí el gran mérito de ese silencio respetuoso de Julián. Wow. Quisiera hacerte una pregunta, Julián, y un poco con el final de Gonzalo, corriendo un poco el eje del problema de la memoria. Y recién pensaba, a medida que iba viendo tus imágenes y cómo la arquitectura en ese silencio para poner presente la memoria y las palabras y la vida misma frente a los hechos horrorosos de los humanos, de las cosas que hace el humano. Si el día que, digamos, tengas la oportunidad de enfrentarte a una arquitectura que no esté hablando de estos temas, si esta experiencia, en cuanto a la arquitectura como muy definida en su propia esencia, ¿no? Y frente a que en otros temas hemos vivido en los últimos años tanta arquitectura del espectáculo gastando dinero inútilmente, que harían falta para resolver tantos problemas en el mundo, y sin embargo se hacen en los edificios que se hacen. Si esta experiencia de alguna manera te ha hecho pensar en una eventual acción en otro campo, si esta experiencia la podrías llevar de alguna manera y reflejarla, ¿no? Sí. Permíteme contestar un poquitito eso y después, primero quiero agradecer las palabras de Gabriela y de Gonzalo, y todo lo que planteaste, Gonzalo, es para un diálogo enorme. O sea, realmente me parece, me ha emocionado mucho escucharte, pensar conmigo también. Y sí, yo lo que creo es que en realidad toda obra requiere entender que nuestra posición es una posición consciente de ser invitados a contribuir a la sociedad y a los otros. Y esto yo lo pienso cuando hago casas o cuando hago estos proyectos. O sea, siempre me interesa pensar en la idea de la vida, ¿no? Y cómo la vida tiene que ver con estos lugares, porque estamos hablando obviamente de horror y de terror, pero no estamos hablando de representación del horror, sino estamos hablando de cómo uno invita al visitante a entender su propia vida como una vida frágil, como una vida posible, y también como una vida de celebración. O sea, a la vez, las dos cosas están a la vez. Y es así que a mí me interesa mucho esta idea de la interpretación de los sitios, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta que damos frente a una pieza que existe, ¿no? Una casa que existe, cómo la transformamos, como mi casa o como la casa de estos amigos que les mostraba, una imagen. Ese tipo de cosas, cómo transformamos el territorio o el paisaje, para mí es una posición que el arquitecto, por lo que yo espero, donde entendemos que nuestro lugar es el de invitados, ¿no? El de invitados. Es como, es una dimensión para mí ética, ¿no? de todo proyecto. Tenemos el honor de ser invitados a cenar a la casa de alguien. Tenemos el honor de ser invitados por un sitio a dejar una marca. Tenemos el placer, si se quiere, de poder
intervenir en una ciudad. Pero todo eso no es para nosotros. Como decía al principio, la sociedad es el milagro de salir de uno mismo. Eso es lo que mueve todo el trabajo que hago. Todo el trabajo que hago. Y eso también es un trabajo, el trabajo de consultoría o de trabajo con asesoramiento que hacemos con las reparaciones simbólicas o con el trabajo que hago con las universidades y la esclavitud. Son todos trabajos que tienen que ver con conversación y también ese mismo tipo de trabajo de la conversación es que entablo con amigos que dicen que quieren hacer una casa. Y para mí eso es fundamental, es como, eso es lo que yo de alguna manera he sacado como de esta experiencia. Y también, si se quiere, lo que decías casi hacia el final, el honrar, pero profundamente a las manos de aquellos que construyen nuestras obras. O sea, mi casa es de madera. ¿Puedo yo cortar una madera con un serrucho? Tal vez, pero no puedo hacer esto. ¿Se entiende lo que digo? No puedo poner ladrillo sobre ladrillo y hacer un buen revoque. No lo sé, no lo he aprendido. Sí sé cómo mirar si el revoque está bien hecho, pero cuando voy a criticar a la gente que hace el revoque, trato de ponerme en el lugar del que no sabe. Y también en la enseñanza es lo mismo, para mí. Es una dimensión ética. Es casi esa posición, por ahí que nos decía Rancière, del maestro ignorante, ¿no? Como esta cosa de tratar de extraer en el otro el conocimiento que tal vez ya está. No imponer conocimiento, sino buscar la forma de que el otro pueda, el otro, la otra, digamos, no una cuestión de género, pero digamos, pero entendido desde ese lugar, ¿no? Donde esa dimensión ética existe en todo proyecto, en toda clase, en todo momento en el cual intento ser director técnico de fútbol también. O sea, es parte del mismo proyecto, es generar comunidad, generar espacios de trabajo. Y ojo, me interesa mucho hacer obra, no es que... O sea, me interesa mucho hacer obra, porque creo que existe la posibilidad de hacer proyectos que interpretan los sitios, tal vez de una manera, como por ahí nos decía Gonzalo, por ahí sin prepotencia, más respetuosa y por ahí incluso más interesante. Eso es lo que considero. Que si ven, esto por ahí es un error, pero si ven el proyecto que se ha seleccionado para el Monumento Nacional de Canadá, es otro Libeskind. Bueno, Libeskind ganó ese proyecto, nosotros no, pero considero que el jurado se equivocó y bueno. Pero tal vez esa sutileza a muchos jurados no la ven. Pero bueno, eso es lo que pasa en estos mundos, ¿no? Pero en el fondo me parece que es importante entender nuestra posición como arquitectos, nuevamente en diálogo con los lugares, en diálogo con la gente, en diálogo con la sociedad, diálogo de materiales, conversaciones constantes. Excelente. Julián, excelente. ¿Alguien quiere preguntar algo más? No sé si ya estamos en hora, Paola, y tampoco seguir robándote más tiempo a vos, porque ya está oscureciendo, creo. Si alguien quiere hacer algún comentario más, para mí es un honor y un placer. Hay una pregunta de Liliana Isod. ¿Cómo llegaste al tema de la memoria aplicado a la arquitectura y cómo se relacionan los signos, los textos y la tridimensión? Ok. Hola Liliana, gracias por la pregunta. A ver, históricamente siempre me interesó la idea de la memoria. No tenía muy claro cómo, ni cuándo, ni dónde. Y siempre me interesó la idea de los sitios. Yo hice hace mucho tiempo un proyecto para Coney Island, en Nueva York. Fue un concurso, así como un concurso académico, digamos, donde empecé a entender el significado de ese lugar que es en la costa de New York, donde estaban los parques de diversiones, habrán visto las fotos, y hice un proyecto para Coney Island que terminé ganando unánime el proyecto. No era para construir, como muchos de mis proyectos no se han construido, pero empecé a pensar que las historias de los lugares estaban en los suelos, estaban en el agua, y ese fue como un primer proyecto que generó esa idea. Después un proyecto, acá está mi gran amigo y hermano Miguel Benseñor, que hicimos con Miguel
y en ese momento también con Jorge Litvak, hace mucho tiempo, creo que fue en el 92, hace tiempazo, que era el proyecto que propusimos una excavación para el cruce de Avenida de Mayo y 9 de Julio, para ese concurso que hubo en ese momento, ¿no? Y nosotros propusimos excavar todo el lugar, ¿no? Entonces siempre me interesó esta idea de como arqueología, ¿no? Empezar a encontrar esa idea de que las memorias están enterradas, ¿no? Y eso fue parte de eso. Después también el proyecto que hice para la AMIA, después del atentado, fueron proyectos que me empezaron a hacer pensar en esta idea de los lugares y los sitios de memoria. Y el último proyecto que hice antes de irme de Buenos Aires y ir a Estados Unidos, un proyecto que hicimos una propuesta para pequeña escala, proyectos de pequeña escala, y Gonzalo, esto creo que te va a tal vez choquear, donde propusimos en el cruce de Cochabamba y Paseo Colón, hacer un espacio excavado, estoy hablando del año 95, hacer un espacio excavado para hacer un centro de investigación con el tema de los desaparecidos. En el año 95. Un proyecto que también hicimos como ideas, ¿no? Pero nos parecía que era muy importante la idea, digamos, de la ruptura ¿cómo se llama? De la autopista de Cacciatore, con el corte de la Recoba, el significado que tenía y la historia, digamos, de ese lugar. Fue que tomando mate en el año 2001 con un amigo que tal vez conoce, Marcelo Brodsky, impulsor del Parque de la Memoria, que me dice, le conté un poco este proyecto y me dice, pero pedazo de, y no voy a decir la palabra, ya se imaginan, ¿vos sabés lo que había ahí? No, no sabía nada. En el año 95 la intuición de ese lugar era que algo había. Y en el año 2001 me enteré obviamente de las excavaciones del Club Atlético. Y me pareció como esta cosa nuevamente, que los sitios tienen historias para contar, que es un poco lo que hablábamos y lo que hablaba Gonzalo. El proyecto de Francia también se relaciona con eso. O sea, con esa intuición de los sitios, y por ahí con esta especie de deseo, por ahí en otra vida yo fui arqueólogo, no sé. Pero eso tiene que ver con eso. Y después me parece nuevamente como el tema de los signos, y eso fue, y después trabajé mucho el tema de la memoria, más sistemáticamente la memoria del Holocausto. Ahí sí hice como un estudio cuando vine a Estados Unidos, hacer un estudio, estuve 1 año y pico leyendo y trabajando sobre ese tema, y después empecé a trabajar sobre la guerra civil americana, y empecé a trabajar sobre estos temas acá, como investigación, ¿no? Como interés y como académico. Y los proyectos fueron surgiendo, uno después de otro. Y después la otra pregunta de cómo relacionan los signos, los textos y la tridimensión. En el proyecto de Francia lo que quisimos hacer es generar un espacio vacío donde lo único que hay es textos, digamos, como material físico, como presencia, digamos, de la palabra, ¿no? Desde Toni Morrison hasta Toussaint Louverture, Derek Walcott, Bob Marley, digamos, están ahí inscritos, digamos, en esa pared. Y siempre la idea fue que esa pared de textos interrumpiera el tejido de la ciudad, digamos, como cortar un poco ese piso urbano, ¿no? Como esta idea de que la declaración tiene que ver con el antes y después. La abolición es una firma. Antes se permite la esclavitud, después de esa firma no se permite la esclavitud. Entonces nos parecía importante como de alguna forma, si se quiere simbólica, investigar esa idea. Por otro lado, la idea fundamental es generar un espacio vacío. Tuvimos la suerte de que no hubo curadores, si se quiere, historiadores curadores, que nos dijeron, no, tenemos que poner muchas cosas acá. Porque nosotros queríamos que básicamente hubiera casi nada para poder generar esa caminata vacía, ¿no? Y lo que sí hay es un proyecto sonoro que aumenta la percepción del agua y que aumenta la percepción, digamos, del lugar, ¿no? De la madera, de la caminada, y no hay imágenes de representación de esclavos, de cadenas, de ese tipo de cosas, y esto fue una discusión interesante e importante porque hay en muchas culturas y sociedades donde básicamente la historia de la esclavitud, los signos, tienen que ver con estos símbolos que son muy importantes, la cadena, el cuerpo en dolor y ese tipo de cosas. Básicamente tuvimos esta idea nosotros, y por suerte la aceptaron, y después tuvimos muchas discusiones sobre esto, y es un tema muy discutible, ¿no? ¿Qué significa la representación del cuerpo en sufrimiento?
Así que bueno, creo que Gonzalo quiere decir algo y por favor. No, sí, enganchando un poco con esto, bueno, esta idea de que finalmente hay un espacio que se hace presente, ¿no? Esta idea de la irrupción, y que eso transcurre, o ese propósito transcurre, digamos, ocurre cuando la formación finalmente de la topografía, ¿no? Bueno, nosotros en la Argentina tenemos varios sitios que han sido demolidos y que su pasado, su memoria permanece en los recintos que las plantas configuran a través de sus fundaciones de cimientos, ¿no? Uno proyecta en la memoria hacia arriba la reconstrucción de esos edificios, ¿no? Sí. Y están los sótanos también, y hay algunos otros lugares. Pero al mismo tiempo y con tanta fuerza aparecen, incluso en los edificios construidos, como en la ESMA y el sitio de memoria, y en el propio Atlético, a través del hallazgo de sus restos materiales y esos elementos o esos utensilios o esas pertenencias de las víctimas o de los perpetradores en función de su recolección y su resguardo, ¿no? Es decir, toda esa tradición del Holocausto y todo ese empuje de esas memorias pasadas y todas las versiones de cómo trabajar esas topografías, ¿no? Porque además de esto hay también, sobre todo en el movimiento de los humanos, en el movimiento de las víctimas, un fuerte respeto a la no intervención del vacío, ¿no? Un poco en línea, cuando pienso en que ahí hay una clara decisión de que ese imaginario de objetos finalmente está en las cabezas de los visitantes. Son ellos los que llevan finalmente esas imágenes en el estado que cada uno tenga, de desarrollo cada uno tenga, y los utilice para complementar finalmente la potencia de ese espacio y el agua de esos vidrios que penetra, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es tratar de entender que el enorme respeto que estas personas dentro de la Argentina, que han sido tan protagonistas, donde están esos otros también, ahí dentro, en la protección y preservación de lo intocable, de la escena vacía, una vez que el perpetrador huyó, se escapó, se fue a protegerse, y incluso marcó, tachó, destruyó la evidencia, y quedó allí, ¿no? Ahí nació una vocación fuerte de no tocar ese vacío y de preservarlo para estimular sobre el tratamiento de sus paredes, de sus proyecciones, y de sus brazos o caminos por esos espacios, ¿no? Te pregunto, ¿qué te motiva eso, ¿no? ¿Cómo afecta estas ideas de la topografía y además hasta dónde se transmite el horror, ¿no? La cuestión, digamos, empezando por el tema de la topografía, es como lo que les decía antes. A mí me interesa mucho, tal vez por haber crecido en Buenos Aires, que es una ciudad sin topografía, siempre me interesó pensar qué es lo que hay debajo. ¿Qué es lo que hay debajo? Por eso un poco cuando hablamos con Miguel allá lejos y hace tiempo, digamos, de la idea de la excavación en Avenida de Mayo, donde, digamos, básicamente, medio irónicamente, jugamos con la idea de Borges de la ciudad no visible, ¿no? Y por otro lado, si querés hacer visible el subterráneo, digamos, el subte que va de Casa de Gobierno a Congreso, digamos, la línea A, como un objeto visible, ¿no? O sea, hacer visible algo que no es visible. Eso siempre me interesó. Pero por otro lado también me interesa lo que planteas, digamos, del respeto, digamos, del lugar vacío. Hay un tema que nos va a afectar generación a través de generación, que es que las memorias van a ir cambiando.
Digamos, las memorias no están fijas. O sea, lo que puede existir como lugar fijo es ese lugar, pero digamos, la interpretación de ese lugar va a cambiar. Y lo que sí para mí también me parece importante, y esto es como una idea que tengo que no sé todavía cómo elaborarla, es cómo hacer para, por un lado, entender que la memoria está totalmente enraizada a esta lucha constante por justicia y derechos humanos, pero por otro lado, el deber de memoria tiene que ver con una dimensión ética que está incluso antes que la justicia. O sea, es como, no es solo justicia, digamos. O sea, hay una dimensión profunda, humana, que uno tiene que intentar recuperar, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron las palabras, ¿no? ¿Cuáles fueron las voces? ¿Cuáles fueron las, ¿no? Que nos hace que, ¿cómo podemos hacer que las voces del pasado retumben en nuestro presente sin hablar por ellas? Eso para mí es una de las cosas más difíciles de todo este tipo de proyectos. Interpretación de sitios, o sea, pues siempre hay docentes. Entonces, hay también como una idea que contar la historia tiene que ver con datos, ¿no? Cuanto más información te doy, más sabes de la historia. Digamos, hay como una visión de la historia de esa manera. Y yo creo que la historia es otra cosa. O sea, creo que la relación ética con la historia nos plantea otra cosa, que es encontrarnos con esa dimensión humana de aquellos otros que no conocemos. Y ahí me parece que hay que hacer un trabajo muy fuerte de interpretación, un trabajo creativo, un trabajo, digamos, artístico, si se quiere, un trabajo arquitectónico. No tener miedo, si para mí, en algún lado hay no tener miedo al, si se quiere, al tocar de alguna manera muy respetuosa esos lugares también. No, porque obviamente, si un revoque se está cayendo, ¿qué haces? ¿Lo dejas que se caiga, digamos, por 30 años? Porque no hay que tocarlo. O sea, hay un problema, digamos, de preservación histórica. En mi universidad tenemos un programa de preservación histórica. Y esta es una pregunta fundamental. ¿Qué haces con el decaimiento natural de los edificios, ¿no? ¿Y qué haces con la preservación de estos edificios que tienen tanto contenido simbólico y de memoria? Por eso también en Nantes utilizamos materiales, salvo el vidrio, que son lo que existía, ¿no? Limpiar la piedra, limpiar el hormigón, y el vidrio es nuevo, y es un material frágil. Y el hecho de que la ciudad tomó una decisión, si querés, política, de aceptar un material frágil, no es poca cosa. No es poca cosa. O sea, por eso me parece importante como revalorar todos estos temas, ¿no? Continuar evaluándolos. Da para mucho. Pero creo que, no sé si hay alguna pregunta más, y si no, si les parece, me dicen ustedes. Bueno, nuevamente agradecerte por la charla realmente muy emotiva, de buena arquitectura, y bueno, nos vas a dejar pensando muchísimo, eso te lo aseguro. Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los que participaron, gracias a Gonzalo, su presencia es muy importante hoy, y bueno, esperemos verte pronto por acá, cuando habiliten los viajes. Esperemos que sí, y seguimos en contacto. Y cualquier cosa que yo pueda ser útil, digamos, esto ya es una cosa para mí también importante. Yo me encantaría poder contribuir con alguna de estas cosas e ideas en mi país. O sea, de alguna forma inventar alguna cosa con la que yo pudiera contribuir, cuente conmigo.